Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, a la distancia, a esta charla, esta actividad de capacitación sobre la pericia social en los juzgados de paz, aportes para la reflexión de la práctica. Esta actividad ha sido organizada desde el Instituto, conjuntamente con la Asociación Judicial Bonaerense. Nos acompaña Juliana Ortiz, en representación de la AJB. Así que saludamos ahí a Juliana y a través de ella a la asociación. Y bueno, especial agradecimiento a Sandra Chantada, que va a ser quien va a estar exponiendo esta tarde para todos nosotros y nosotras. Sandra es licenciada en Servicio Social y especialista en Trabajo Social Forense, ambas titulaciones por la Universidad Nacional de Comahue. Desde el 2008 se desempeña como perito del Juzgado de Paz Letrado de Carmen de Patagones. Desde 2009 es profesora del Instituto de Formación Docente y Técnica número 25 en la Tecnicatura en Trabajo Social. Allí es docente en 4 asignaturas. En el 2006 fue presidente del Consejo Local de Niñez en el partido de Carmen de Patagones, como les decía anteriormente. Así que bueno, agradeciendo especialmente a Sandra y también a todos y todas quienes se han conectado esta tarde lluviosa con nosotros. Vamos a iniciar la actividad de hoy. Si surgieran aportes, preguntas o comentarios, está disponible la herramienta chat acá al costado, o también, bueno, pueden tomar el micrófono, pero bueno, tratemos que para eso usar el botón de levantar la mano y eso para ser prolijos. Así que bueno, nuevamente agradeciendo a todos y todas. Sandra, el espacio es tuyo. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. No los puedo ver, veo algunos, que me encantaría poder verlos, pero bueno, estas cuestiones de la informática y la tecnología nos hace estas cosas. Ante todo, quiero agradecerles por el haberse presentado en esta posibilidad de intercambiar, digamos, un poco nuestro quehacer profesional, de escuchar por ahí un poco lo que se plantea a diario en nuestra intervención y en nuestra práctica. Bueno, la idea es empezar a pensarse en el trabajo cotidiano. Bueno, recién me presentó Fernando. Yo hace 13 años que trabajo en el Juzgado de Paz y en el transcurso de mi trabajo inicié la carrera de especialista en trabajo social forense, que me recibí hace 4 años. ¿Hay alguien que tiene prendida la... Me parece, si sería importante por ahí apagar los micrófonos, así pueden escuchar todos. Dentro de esta cuestión de haber estudiado la especialización en trabajo social forense, me dio muchísimas herramientas para poder iniciar lo que tiene que ver con la pericia social dentro de mi trabajo, del trabajo que hacemos cotidianamente. En el cual nosotros continuamente estamos dentro de lo que es el contexto, digamos, social, hacemos nuestras prácticas en el cotidiano en lo que se llama el campo, ¿sí? Y algo que nos vino a atravesar el año pasado con la situación de pandemia, ¿sí? Donde tuvimos que reconstruirnos como sujetos, ¿sí? en esta transformación de trabajar el dictamen pericial. Nos empezamos a replantear sobre todo las evidencias empíricas, ¿sí? Cómo transformar esa práctica cotidiana que hacemos todos los días en algo que se volvió tecnológico, se volvió remoto, ¿sí? Donde en realidad nuestro trabajo principalmente radica en ir a la calle, es eso, nuestra función es ir a la calle y llegar al domicilio de las personas que son peritadas. Nos fuimos readaptando a esta nueva situación, ¿sí? Pero en el medio sirvió, por lo menos a mí me sirvió, para empezar a replantear cómo debería ser nuestra propia práctica cotidiana, ¿sí? Que tiene que ver particularmente, esperen que voy a pasar la diapositiva, así ustedes la pueden ver, con empezar a pensarnos, ¿sí? Cómo trabajamos nosotros en el cotidiano. Y en el cotidiano trabajamos con los socios jurídicos.
Muchas veces cuando empezamos a trabajar desde diferentes instituciones sabemos nuestra función, que es radicalmente desde lo social, ¿sí? El trabajo en las viviendas, las entrevistas individuales, las entrevistas grupales, las entrevistas barriales, pero cuando ingresamos en el Poder Judicial aparece lo jurídico como algo que nos atraviesa y algo que nos empieza a incorporar en nuestro cotidiano qué hacer. En esta cuestión del campo sociojurídico aparece el trabajo social forense, ¿sí? Que es el trabajo que hacemos cotidianamente y que, digamos, el nombre no lo tenemos, pero es esta la realidad de nuestra tarea. El trabajo social forense está conformado por este campo sociojurídico, ¿sí? Que este campo sociojurídico está integrado, ¿sí?, por lo epistémico y lo instrumental. Cuando hablamos de epistémico tiene que ver con lo que hacemos cotidianamente y esta cuestión de la mirada social que tenemos en nuestras intervenciones. Pero no solamente son nuestras miradas sociales, sino que también tenemos un bagaje instrumental, teórico y metodológico en el cual nos permite realizar nuestro dictamen pericial. El trabajo y el ejercicio Perdón, profesional... Sandra, te ¿sí? interrumpo un segundo. Sí, no se Vos querés escucha. el PowerPoint, ¿no? No, sí se te escucha perfecto, pero me parece que vos querés que se vea la presentación y no se Sí. está viendo en este momento. Así Lo estamos viendo, ¿eh? Estamos en la ¿Sí? segunda fila. Ah, yo no lo estoy viendo. Por ahí, Bueno. Juliana, cortá la llamada y volvió a entrar. Lo mismo si alguno de los asistentes no está viendo el Power en este momento. Listo, gracias. ¿Lo están viendo algunos? Sí, Sí, lo por vemos. Ahí, ¿sí? Bueno, por ahí sí pueden poner acá en mostrar conversación, si no lo ven, ahí estaría bueno también, ¿sí? Bueno, estamos atravesados por el campo sociojurídico, estaba diciendo, que tiene que ver con esto del ejercicio profesional del trabajador social, enmarcados en este hábitus del campo jurídico, nuestras propias creencias, los valores, determinados antes que nada por la norma. Porque cuando comenzamos a trabajar dentro del Poder Judicial, lo que se solicita, que es la pericia social, el que la solicita, ¿quién es? El juez. El juez, el abogado solicita a veces también informes socioambientales, y todo está demarcado dentro del ámbito jurídico. Pero nosotros estamos atravesados desde nuestro propio hábito con el tema del campo social. El campo sociojurídico tiene que estar interpelado, ¿sí? Y se interpela lo jurídico para encarar la tarea de la reconstrucción de nuestra propia identidad social y profesional particularmente. Ahora, ¿qué comprende el campo sociojurídico? Cuando nosotros hablamos de campo sociojurídico, hablamos de dos tipos de bienes, el bien jurídico y el bien social. El bien jurídico es el bien jurídico a proteger, el que determina, digamos, el juez, en este caso, y está conformado por las normas jurídicas. Estas normas jurídicas tienen que tener una administración de justicia, es decir, hay que administrar justicia para que esa norma, ¿sí? ese bien jurídico se proteja. Pero a su vez, este bien jurídico está atravesado, de alguna manera, por el bien social, que es lo que se restablece atendiendo a los objetivos sociales y políticos. Y acá está nuestro trabajo. Cuando nosotros comenzamos a decir, hacemos una intervención sociojurídica o forense, ¿sí? Tiene que ver con esto de atravesar los derechos, las obligaciones, las políticas, ¿sí?, en este bien jurídico a proteger. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en violencia, que es lo que más trabajamos dentro de los juzgados de paz, más allá que en muchas oportunidades se nos piden exhortos, oficios de otros lados o dentro del mismo juzgado, lo que tiene que ver con alimentos, cuidado personal o régimen de comunicación u otras materias, esto siempre está atravesado por el bien jurídico y el bien social. Si trabajamos el tema de la violencia, que tiene que ver cuál sería el bien jurídico a proteger, la vida. Y el bien social estaría atravesado por todo lo que conformaría en cuanto a políticas y en cuanto a objetivos para poder proteger esa vida. Entonces,
vemos estas dos partes, que a veces, digamos, los letrados o los funcionarios no saben sobre esta mirada que tenemos nosotros, ¿no? No solamente saber desde lo jurídico, sino qué hacer con eso que se quiere proteger. Digamos, desde qué lado se interviene. Por eso nuestra función es un poco más allá, ¿sí? Yo siempre digo que es un poco más allá de lo que tiene que ver con la institución judicial, porque somos quienes nos conectamos con las otras instituciones, por esto del bien social, con quien nos conectamos con esta problemática que surge de este bien jurídico a proteger, ¿sí? Y empezamos a buscar ciertas políticas o ciertos derechos que han sido vulnerados que se puedan mejorar y transformar en esa realidad que estamos viendo. Y a veces nos vamos de esta cuestión, ¿no? Porque, digamos, en esto de la propia práctica y la realización de las pericias en el cotidiano, tenemos que tener siempre en cuenta esto, ¿sí? Siempre hay un bien jurídico para proteger, pero nosotros estamos atravesados por estas dos cuestiones. Lo que se demanda, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que trabajar para poder restablecer. No sé si hasta ahí voy, a ver, alguien puso algo, porque por ahí soy media charlatana y hablo y no paro. A ver qué dicen. Bueno, no decían nada en referencia a lo que estaba escribiendo. Ahora, ¿cómo ensamblamos los trabajadores sociales lo jurídico en lo social? ¿Sí? Esta cuestión de lo cotidiano de lo jurídico. Quizás hay muchos compañeros profesionales, trabajadores sociales, que hace poco que están trabajando en el Poder Judicial, en el Juzgado de Paz, y por ahí es importante poder entender que nuestra función pericial tiene un fundamento, y por eso es que nosotros se habla de esa experticia que tenemos, ¿sí? Los trabajadores sociales, los psicólogos también, obviamente. Esa experticia está atravesada por lo jurídico. Y ahora, ¿cómo podemos ensamblar lo jurídico en lo social? Es algo que no es fácil en nuestro cotidiano, pero que lo hacemos en el cotidiano y que tiene que ver justamente con lo que hacemos como final, que es el dictamen pericial, y es el proceso de intervención. Es decir, cómo establecemos el proceso de intervención con diferentes elementos, que son los puntos de pericia, las categorías de análisis y el diagnóstico social fundado. Cuando hablamos de puntos de pericia, y acá es algo que creo que a la mayoría de los trabajadores sociales nos hace como un ruido cuando se solicitan puntos de pericias desde el orden jurídico, ¿sí? Porque, digo yo, y no es que sea, uno dice, bueno, es algo facultativo y solamente nuestro, los puntos de pericia, los tendríamos que armar nosotros, tendríamos que ver qué cuestiones hay que trabajar en cuanto a lo que se dice desde lo jurídico, pero lo que se solicita muchas veces lo solicita un juez, lo solicita un abogado, ¿sí? Y te ponen puntos de pericia y aparecen ciertos puntos de pericias que a veces no son los adecuados, no son los que corresponden según nuestro propio criterio como profesional. Y en realidad, en el fondo del punto de pericia, y esto es algo como para poder trabajarlo en conjunto, a veces solamente soslaya lo gráfico, ¿sí? Es decir, soslaya lo informativo. Si ustedes se ponen a mirar y van a ver cuando se piden puntos de pericia, se ponen composición familiar, interés, cómo vive. El gran bocado del trabajador social es que nosotros tenemos que establecer cómo vive esa persona. Ahora, es una palabra muy profunda. ¿Cómo vive? A ver, ¿vive solamente desde lo material o tiene otras implicancias dentro de su vida personal? ¿Qué es lo subjetivo? ¿Qué es el sujeto? ¿Qué son sus vínculos? ¿Qué son su forma de relacionarse? ¿Qué son su texto, lo que él dice, y su contexto, donde él vive? No es cómo vive solamente.
Siempre que aparecen los puntos de pericia ya denotados y marcados dentro de una solicitud de un informe socioambiental, a mí me hace ruido. Y creo que a varios les debe hacer ruido. Porque esto sería mucho más rico, inclusive, para la toma de decisiones del letrado, del juez o de quien solicite, que la solicitud del punto de pericia sea en forma interdisciplinaria, ¿sí? Saber qué es lo que solicita para que nosotros desde nuestra posición y desde nuestro rol de trabajadores sociales podamos observar cuáles son las categorías de análisis que en realidad ahí es donde nosotros apuntamos. Cada trabajo, cada dictamen pericial que realizamos tiene que estar determinado por diferentes categorías de análisis que son los famosos indicadores sociales, ¿sí? Siempre recordar y recordando tener en cuenta sobre ese bien jurídico que tenemos que trabajar. La categoría de análisis lo que nos permite, en realidad, cuando uno hace el desarrollo, uno va a hacer una entrevista, ¿no?, en el domicilio, estamos hablando en contextos normales, porque como dije hoy, el año pasado fue un contexto muy, muy adverso, porque era todo telefónicamente, y esto no nos permitía la visualización de ciertas funciones dentro de la dinámica familiar. Pero cuando vamos a hacer una entrevista en situaciones normales, ¿sí? Tenemos que tener previamente, por lo menos es lo que yo tengo ciertas, digamos, formo como si fuera plantillas, donde pongo ahí diferentes categorías de análisis para trabajar en relación a violencia, en relación a cuidado personal, en relación a alimentos, ¿sí? Que son categorías de análisis o indicadores que me van a permitir después hacer un buen diagnóstico, una buena conclusión sobre eso que se está peritando, ¿sí? Estos indicadores no son iguales para todas, digamos, las materias, no son iguales un cuidado personal y una violencia, pueden estar algunos, digamos, pueden ser que se asemejen, pero siempre van a tener particularidades diferentes, porque lo que intentamos mirar dentro de esos indicadores sociales, ¿sí?, son cómo se plasma la cuestión de la violencia dentro de ese sujeto y su entorno y su contexto. La posibilidad de hacer categorías de análisis bien marcada nos va a permitir también hacer un diagnóstico social fundado. ¿Cuál es la diferencia de realizar un diagnóstico social, así como lo tenemos conocido los trabajadores sociales, al diagnóstico social fundado? El diagnóstico social fundado está dentro de lo que es el trabajo social forense. ¿Y por qué se llama fundado? En realidad se llama fundado porque tiene un fundamento teórico, metodológico, que hace que yo concluya de esta manera, ¿sí? Hace un tiempo, bueno, alguien me dijo que no podía poner la palabra inferir. Y justamente la palabra inferir es la que a los trabajadores sociales nos da la autoridad para decir, concluyo, infiero de lo que observo de mis categorías de análisis y diagnostico de esta manera. Entonces, esto lo que nos hace repensar es que muchas veces quienes trabajan con nosotros, ¿sí?, no conocen de cuál es realmente ¿por qué ponemos lo que ponemos cuando hacemos un diagnóstico? ¿Por qué ponemos las categorías de análisis que tomamos cuando hacemos un dictamen pericial? Y es importante que lo puedan saber, que lo conozcan, que le mostremos, ¿sí?, que nosotros en realidad trabajamos de esta manera, ¿sí? Así como el psicólogo tiene su forma de trabajar, nosotros tenemos nuestra forma de trabajar porque estamos trabajando desde lo forense, somos trabajadores sociales forenses, ¿sí? No estamos trabajando en un hospital donde la realidad es otra, ¿sí?, donde trabajamos otras cuestiones. Acá estamos trabajando sobre el bien jurídico y sobre lo jurídico y el campo sociojurídico. Ahora,
como para que podamos entender cuando hablamos, y a mí me gustó esto de que dentro de este grupo, ¿sí?, que se anotaron, hay muchos abogados, ¿sí? Me parece genial que se hayan inscrito abogados para esta charla, porque quizás ahora vayan a entender, digamos, por qué nosotros hacemos nuestros dictámenes de la manera que hacemos y cuál es nuestra función dentro de lo que es el Poder Judicial, con muchos más elementos. Acá intenté mostrarles, digamos, de alguna manera cuáles son los ejemplos de categorías de análisis en trabajo social forense en casos de violencia, ¿sí? Que serían los famosos indicadores o, bueno, variables también, ¿no? Cuando uno va a trabajar sobre casos de violencia, ¿sí?, lo primero que se observa y que se trata de trabajar es el tema de la familia. La familia, la niñez, la perspectiva de género, ¿sí?, los patrones socioculturales, la ciudadanía, y que la ciudadanía está en completa unión con los derechos civiles, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos que están vulnerados de esa persona en cuanto a lo civil? La vulnerabilidad, la exclusión, la subjetividad, las estrategias de vida, el sujeto, los cuidados parentales y el sistema de redes. Cuando hablamos de subjetividad, estamos hablando en realidad de ese sujeto inmerso, ¿sí?, en un contexto y en un texto, ¿sí?, donde lo atraviesan diferentes cuestiones, y a veces las manifiesta y a veces no las manifiesta. Esta cuestión de la subjetividad es lo que nos permite a nosotros conocer a ese sujeto dentro de una realidad social compleja, ¿sí? Porque en realidad lo que observamos nosotros tiene que ver con la realidad social en la cual está siendo peritado ese sujeto. Y acá, cuando pensamos en las categorías de análisis, yo me quedaba pensando, digamos, ¿cuál ha sido en el transcurso de todo nuestro tiempo como trabajadores sociales dentro del Poder Judicial, esa visión que tienen los jueces de que nosotros somos los ojos del juez? En realidad no somos los ojos del juez, ¿sí? Y esta cuestión de que tenemos las afirmaciones de la verdad, tampoco, Dios mío, es algo que a mí me daría mucho temor realmente, afirmaciones de la verdad. Pero bueno, son, digamos, todos los estereotipos que se fueron generando a nivel jurídico, ¿sí?, sobre la función del trabajador social dentro del Poder Judicial y esta cuestión de ser los ojos del juez. En realidad, nosotros lo que hacemos es una deconstrucción de esa realidad compleja, atravesada por medio de una demanda, por medio de un bien jurídico a proteger, pero desde lo social, ¿sí? Entonces, lo que se va deconstruyendo de ese sujeto son diferentes verdades, son diferentes, digamos, formas de ver a ese sujeto en su realidad. No solamente desde el lugar donde vive, como decíamos hoy, los puntos de pericia, poder establecer cómo vive, sino qué siente, qué le pasa, ¿sí?, cuáles son sus maneras de vincularse y de interaccionar con los otros. Digamos, es un cúmulo de análisis que hacemos, de indicadores, que nos refleja y nos lleva a que podamos hacer ese diagnóstico social fundado, que tiene un fundamento y que a veces sobrepasa de alguna manera eso que solicita el juez, que es poder establecer si da o no da los alimentos ese alimentante. Ese alimentante, por ejemplo, le pasan todas un montón de cuestiones que tienen que ver para poder analizar. Es una persona que no solamente hay que ver si tiene dinero o no tiene dinero para poder dar los alimentos. Cómo interacciona,
cómo se relaciona con el hijo, cómo, desde qué lugar, digamos, tiene esta mentalidad o esta fantasía de que si no pasa los alimentos, no le va a pasar nada, cuáles son sus deberes ciudadanos, sus deberes como papá, que ahí estamos con la cuestión social, cuáles han sido sus cuidados parentales anteriores, cuál es la figura paterna, su figura paterna y su representación del rol. Es decir, todo lo que uno ve plasmado en un dictamen pericial y en un diagnóstico social fundado está replanteado constantemente, lo replanteamos constantemente, ¿sí?, cuando hacemos la pericia de esa persona. Yo siempre digo que en nuestras prácticas cotidianas, ¿sí?, pero que ya va más allá de lo jurídico, sino de trabajar en un juzgado, siempre yo fui muy preguntona, ¿sí? Y creo que la pregunta y la sobrepregunta y la repregunta es lo que nos genera mayor conocimiento de ese sujeto, ¿sí?, de esa persona, ¿sí?, no solo para saber cómo vive, cuánto tiene, qué le falta, sino que está atravesado por un montón, digamos, está mal la palabra un montón, pero por varias formas que hacen que ese sujeto se convierta en lo que es en el cotidiano. Es decir, es una persona que siente, que se manifiesta, que tiene un interés, ¿sí?, que tiene una posición dentro de ese litigio, ¿sí? ¿Y por qué tiene esa posición? Es decir, observamos e intervenimos con varias categorías de análisis y con cuestiones muy soslayadas de lo subjetivo, ¿sí?, y de esta realidad compleja que atraviesan los sujetos. Ahora, la perspectiva de la intervención profesional en el trabajo social forense, digamos, qué es lo que nosotros pensamos, ¿no?, repensamos, y es que cómo nos observan también y cómo se observa esta cuestión del trabajo social forense, está establecida por la valoración social, ¿sí?, cómo nos ven, digamos, desde nuestra función dentro del Poder Judicial, ¿sí?, cuál es nuestra función en realidad, qué es lo que nosotros tenemos que tener, digamos, en conocimiento, y que tiene que ver con aportar elementos de análisis. Nuestra función principal es aportar elementos de análisis, información científica sobre dinámicas familiares, grupales, culturales, ¿sí?, de ese sujeto, ¿sí? No es solamente ese sujeto, el actor y el demandado, como se sabe, se surge desde lo jurídico, sino que es un sujeto donde le pasan cosas, donde le suceden cosas, está intervenido de alguna manera por esa realidad, ese contexto, esa situación social que lo atraviesa. Voy a volver para atrás porque en realidad quiero decirles un poco más sobre lo que tiene que ver con el bien jurídico. A ver si lo puedo volver para atrás. Bueno, ¿cómo ensamblamos esta cuestión de lo jurídico en lo social? Porque me parece que eso es importante que sí quede bien claro. Las intervenciones sociojurídicas, ¿sí?, están siempre soslayadas por los derechos y las obligaciones. Si bien nuestra actuación como trabajadores sociales o como trabajadores sociales forenses es individual, la conformación del campo sociojurídico de actuación tiene que ver con una resolución de un conflicto, y para eso vamos a necesitar no solamente la norma, ¿sí?, la norma jurídica, sino también necesitamos recursos, necesitamos el poder ejecutivo que intervenga, ¿sí?, para poder restablecer ese bien social que ha sido atacado, como quien dice, por ese bien jurídico. A través de un enfoque sociojurídico, por supuesto, pero articular lo social y lo jurídico restableciéndose en forma conjunta. Muchas veces, y creo que en el cotidiano,
lo jurídico siempre está complementado por lo social, porque aparece como un problema. Entonces, es un ida y vuelta constante el bien jurídico y el bien social, es como que se retroalimentan constantemente y es por eso que nosotros trabajamos desde esos dos lugares, ¿sí? Ahora, cuando hablamos también de lo que era el diagnóstico social fundado. El diagnóstico social fundado es la conclusión a la que nosotros llegamos en relación a todas estas categorías de análisis que hemos trabajado, ¿sí? Y es algo de lo, cuando yo hice la especialización, realmente me llamaba mucho la atención el nombre diagnóstico social fundado, ¿sí? Porque en realidad da un fundamento, ¿sí? Y da la posibilidad de toma de decisiones muchas veces, que es lo que en realidad nuestra función como peritos venimos haciendo. El diagnóstico social fundado está conformado por ese análisis teórico-metodológico de las categorías de análisis, por establecer esos procesos constructivos de los sujetos que hablábamos recién. Y a su vez, a veces es importante establecer esto dentro de la pericia, que es saber cuál es el interés, ¿sí?, en relación a lo que se está peritando de ese sujeto y cuál es la posición que también tiene el sujeto en cuanto a lo que se está peritando. Y acá es donde uno empieza a repensarse, ¿sí? Porque tiene que ver mucho con el tema de la resolución de los conflictos. Para resolver un conflicto siempre tenemos que ver lo que es un interés y una posición. Y si nosotros tenemos claridad en cuanto a ver qué es lo que le pasa a ese sujeto, ¿sí?, por qué está en esa posición y cuál es su posición, podemos dar más elementos a la hora de hacer un diagnóstico social fundado. Y otra de las cosas que es importante poder pensarnos, ¿no? Siempre lo que realizamos como diagnóstico social o como categoría de análisis dentro de nuestra pericia está atravesado por supuestos básicos, ¿sí?, que preceden a los funcionarios judiciales, a los letrados, en relación a nuestro trabajo, ¿sí? Porque si nosotros a veces nos ponemos a pensar, cuando se solicita un amplio informe socioambiental, a mí me gustaría a veces preguntar, ¿sí?, a los letrados, cuando dicen un amplio informe socioambiental, ¿qué es para ellos un amplio informe socioambiental? ¿Por qué es amplio? ¿De dónde surge? Hasta uno mismo se lo cuestiona, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Desde dónde surgen estas cuestiones de los puntos de pericia? ¿De dónde surge que hay que mirar tal y tal cosa? ¿Para hacer una cuestión gráfica? ¿Solamente para informar? El informe pericial, y esto es importante también que lo sepamos, no es una mera información. Es decir, nosotros no somos informantes, ¿sí? No somos informantes claves ni informantes de las personas de lo que le pasa. Nosotros somos profesionales que, digamos, hacen la pericia no desde el sujeto, sino con el sujeto, para que el juez, el abogado, el letrado, el funcionario, pueda tener elementos para poder deconstruir esas famosas verdades que necesita, que en realidad a veces se llegan y a veces no se llegan. Por eso es que a veces cuando uno termina un informe y quizás digan, pero no es lo que yo quería. Obvio que no va a ser lo que el otro quiere, va a ser lo que el sujeto me está diciendo, lo que el sujeto está deconstruyendo y de acuerdo a lo que puede, de acuerdo a lo que puede, tiene ganas de contar, de decir, de manifestar o de no manifestar. ¿Sí? Perdón, acá Marta dice que no escucha. ¿Todos escuchan? Sí, se escucha, ¿eh?
Ah, bien, porque acá Marta dice que no escucha, por eso es que me quedé pensando a ver si no hay nadie que escuche. Estoy hablando y en realidad no hay nadie escuchando. Bueno, perfecto. Bueno, Marta, no sé qué ha pasado ahí. Entonces, esta cuestión de nuestra propia práctica, nuestra intervención, nuestra forma de trabajar y de hacer, ¿sí? El hacer cotidiano. Es algo que tenemos que constantemente empezar a devolverle a quien nos cuestiona o a quien no entiende de cómo es esto de la práctica profesional en trabajo social. Y recordar siempre que el trabajo social que nosotros hacemos es forense, ¿sí? No es el trabajo social de acción social, no es el trabajo social de un hospital, sino que es forense. Esta experticia que nosotros tenemos que tener, pero que siempre tiene que estar demarcada por lo social y por lo jurídico, ¿sí? Sí, Juliana, gracias, porque yo hablo y me olvido. Los que quieran preguntar algo, igual ahora yo estoy tratando de cerrar un poco para que comencemos a hablar sobre cada una de las experiencias de cada uno en cuanto a esto que hemos visto, ¿eh? No voy a hablar todo el tiempo porque se van a aburrir. Como para cerrar. Lo escritural, ¿sí? Que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo, ¿sí? Se transforma en una herramienta de análisis que permite alcanzar ciertas construcciones y nuestro diagnóstico social tiene un fundamento. Nuestra propia teoría y conceptos son autocuestionados por la elaboración de estos informes, ¿sí? Porque nosotros también tenemos que empezar a cuestionarnos cuando hacemos nuestro diagnóstico a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de necesidades básicas individuales, ¿a qué nos estamos refiriendo con necesidades básicas individuales? Es importante poner esto dentro de lo que estamos haciendo de la pericia. Cuando hablamos, por ejemplo, de familias matrifocales, ¿qué significan matrifocales? Cuando uno genera conceptos que el otro después no los entiende, no los podemos poner dentro de una pericia. Siempre que ponemos un concepto desconocido para el funcionario judicial que lo va a leer, hay que darle todas las herramientas para que lo entienda. Si no, no lo va a entender tampoco. O sea, esto es una reciprocidad de lo que nosotros hacemos para que ellos puedan entender cuál es nuestra verdadera labor pericial, ¿sí? Bueno, como para cerrar, yo había puesto una frase que en realidad no es una frase, sino es una cuestión de pensamiento, que es explicitar y sistematizar nuestros supuestos teóricos para explicitar los supuestos de sentido común de los sujetos. Es decir, nosotros cuando hacemos las intervenciones dentro de lo social, escuchamos de una manera fácil y básica de lo que el otro nos quiere decir, pero tenemos que incorporar nuestros supuestos teóricos y metodológicos para que quien va a leer esa pericia, que es un juez o un funcionario, entienda lo que ese sujeto quiere decir. ¿Sí? Particularmente, esa es nuestra función y es la que tenemos que ir defendiendo constantemente y haciendo en el cotidiano diario. Ahora me gustaría, porque si no, no es rico, esto no es una charla, es un decir loco, ¿no? Que por ahí lo podemos ir planteando. Me gustaría, si alguno tiene alguna pregunta, si a alguno le resuena todo esto que estamos hablando, qué cuestiones les parece que, bueno, hay que seguir trabajando. Me gustaría eso. A ver, acá dice María, voy a leer algo que dijo María. Desde un juzgado de familia, hoy me solicitaron un inventario de bienes. No es una práctica nuestra. Bueno, eso, lo que el deber ser y el ser, creo que permanentemente todo el tiempo nos están haciendo ruidos un montón de cuestiones. Yo trabajo en un juzgado de paz donde durante mucho tiempo trabajé sola, ¿sí? Sin un psicólogo, ahora tengo 2 compañeros psicólogos, pero bueno, cuando recién inicié, a ver,
el que recién se inicia, o el que hace poco que está, y el que hace mucho que está le debe haber pasado lo mismo, al principio va haciendo lo que le van diciendo, porque no sabe ni lo que tiene que hacer, porque en los juzgados de paz estamos con mucha soledad, ¿sí? Muy solos, no es que yo por lo menos desde acá, desde Carmen de Patagones, imagínense que estamos a 300 kilómetros de Bahía Blanca, donde ahí podemos llegar a tener compañeros de la asesoría pericial, de los juzgados de familia. Yo estaba sola acá, sin la posibilidad de preguntarle al otro, ni siquiera con el WhatsApp, porque no teníamos grupos de peritos como lo tenemos ahora, que se cuestionan, que se van preguntando, les corresponde esto, no había todo eso. Entonces, en la soledad, uno va haciendo lo que el juez le va diciendo. Y yo tengo de que, bueno, una sola vez me pasó cuando le dije al juez, me dijo, no, no tenés que hacerlo, de tomar testimoniales, por ejemplo. A ver, yo tomé un acta testimonial una sola vez hasta que me di cuenta que había algo que no correspondía, pero bueno, no sabía cómo había que hacer. Esto que a vos te está pasando, María, de que te pidieron un inventario de bienes, vos podés hacerlo para colaborar, no sé, como una cuestión de no hay nadie que lo haga, vamos a hacerlo, pero no por tu función, no porque la función del trabajador social sea el inventario de bienes, ¿sí? No, uno puede colaborar con un compañero porque está atareado, por lo que sea, porque eso es el cotidiano de la labor, pero no es lo que te corresponde. Y creo que en esto de que estamos muy solos, los trabajadores sociales dentro de los juzgados de paz, nos pasan a veces todo este tipo de cuestiones. A ver si alguien quiere preguntar algo. Ahí está Sandra, María pidiendo la palabra. María, te escuchamos. Sí, María, perdón, sí, no había buenas visto la tardes, manito. Sandra. Hola. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, vos sabés que, bueno, yo hace poco tiempo que desempeño la función en el Juzgado de Paz de Bragado, entré precisamente muy poco tiempo antes de la pandemia. Si bien tengo una amplia experiencia como licenciada en Trabajo Social, desempeñé durante 23 años mi función en un hospital, y obviamente lo que vos decías es muy cierto, de que, bueno, es totalmente diferente la función de, por ejemplo, de un hospital a lo que es la función en el juzgado de paz. Pero bueno, obviamente uno tiene un cierto entrenamiento y más o menos sabe cuáles son las cosas que nos corresponden como trabajador social y cuáles no, ¿no? Hoy cuando me llega un oficio de juzgado de familia, no me acuerdo si 1 o 2, y veo inventario de bienes, yo digo, no, igual nuestra juez justo está de vacaciones y está subrogando un juez de una localidad cercana. Igual quedó como pendiente para ver, se puede hablar con el juez, es una persona muy abierta y se puede hablar como para poder, obviamente seguramente esto no lo voy a efectuar, porque bueno, no es algo que le va a servir, digamos, porque hay gente específicamente que hace ese tipo de función. Exacto. Y lo que vos decías también de que uno se siente un poco solo dentro del desempeño de nuestra función, es cierto, si bien yo tuve la suerte de entrar y que cuando yo entro hay una psicóloga que en cierta manera obviamente nos complementamos y podemos trabajar muy bien de manera conjunta, pero bueno, ante determinadas situaciones uno se siente con un poco de soledad, y también tengo un cierto, si bien tengo experiencia en lo social, pero tengo un cierto temor ante este tipo de cuestiones, ¿no? Al decir, no, esto no es así, esto no corresponde, por esto, porque en realidad no sé hasta dónde puede servir mi colaboración para el resultado final del motivo por el cual piden este inventario de bienes, porque bueno, en realidad creo que es un divorcio por el cual están pidiendo inventario de bienes de cada una de las partes. Por eso no es algo que yo pueda hacerle de utilidad, ¿no? Ante un informe mío o un inventario que pueda llegar a hacer yo. Claro, esto que vos estás diciendo, María, tiene que ver con esto que hablábamos recién, de cuál es la mirada que tienen ciertos jueces, funcionarios judiciales del rol del trabajador social. Digamos, cuál es la mirada de ellos hacia nosotros, ¿sí? ¿Para qué estamos? ¿Sí? Ha pasado en muchísimas oportunidades. A mí una vez lo que me pidieron es que hiciera por poco, era una pericia psicológica,
que tampoco es nuestra función. Y si no, al psicólogo le han pedido que haga una visita, que tampoco. A ver, entonces, en esta cuestión de que nosotros sí tenemos que tener en claro y por qué somos trabajadores social forense, por eso que me parece interesante esto de que yo les pueda plantear algo que lo sabemos cotidianamente, pero que tenemos que tener en claro que estamos trabajando desde el campo jurídico, pero también desde lo social, ¿sí? Entonces, en esta conformación, ahí tenemos que defender nuestras posturas, y ahí tenemos que defender esto que vos te está pasando, María, que hace poco que estás trabajando. A mí me pasó al principio por esta cuestión de la soledad, y porque en realidad nuestro rol, cuando vos pensás, estoy en el Poder Judicial, estoy en el Poder Judicial. Entonces, claro, todo tiene que ver con lo judicial, con lo jurídico, no solamente eso. Nosotros trabajamos sobre las categorías de análisis en relación a una situación jurídica. Y ahí está la diferencia. Y en esto, lamentablemente, porque va a seguir sucediendo, tenemos que defender nuestras posiciones, nuestro lugar, nuestro rol. Es algo que por lo menos sucede en cotidiano en esta cuestión, ¿sí? De para qué se pide un amplio informe socioambiental. ¿Qué significa un amplio informe socioambiental? ¿Sí? Que hasta el propio juez le pueda preguntar, cuando usted solicita un amplio informe socioambiental, ¿usted sabe lo que está pidiendo? ¿Por qué lo pide? ¿A qué se refiere cuando habla de amplio? ¿Sí? En esta cuestión creo que esa es la manera de construir un trabajo interdisciplinario, porque así como nosotros no sabemos cuestiones jurídicas, y sería interesante que las supiéramos también, ¿sí? Que empecemos a tomar una cierta confianza con términos jurídicos, ellos también tienen que saber sobre qué es lo que están pidiendo, por qué lo están pidiendo, qué significan esos puntos de pericia, por qué te están pidiendo un inventario, qué tiene que ver un inventario en un informe socioambiental. ¿Qué significa eso para usted? ¿Por qué lo habrán pedido? Digamos, eso es cierto, lo que vos decís lo hace otra persona, no uno. A ver, acá, ¿qué dice Julieta? No puede, a ver. Sí. Bueno, la soledad nos va a pasar a todos los trabajadores sociales que estamos en el juzgado de paz, porque creo que la mayoría, como nosotros, están en pueblos, están en ciudades chicas. Creo que tendríamos que hacer, no sé, una pijamada entre todos. Encontrarnos en algún lado y hacer una catarsis, porque en realidad necesitamos hacer catarsis, tanto los trabajadores sociales como los psicólogos, me parece. Acá hay 2 psicólogos, entonces ellos lo pasan bomba. El tema soy yo, que estoy sola. Otra de las cuestiones que nos pasan a los trabajadores sociales, y creo que a ustedes les va a pasar también, es, y ya que hay abogados, que es importante, es esta cuestión de no solamente lo que se solicita desde el juzgado de paz, sino lo que viene de otros juzgados. Yo no sé si a ustedes les sucede, pero acá en Carmen de Patagones vienen oficios y exhortos a troche y moche, porque todo tiene que pasar por el trabajador social. No sé, esta cuestión, por eso digo, de la mirada, de ¿para qué estamos nosotros? Somos Dios. En un momento es algo muy loco. Para todo se solicita informe socioambiental, y los oficios que vienen, por ejemplo, acá en Carmen de Patagones, son desde lo penal. Acá tenemos, de la provincia de Buenos Aires, que han llegado montones, de Azul, de Bahía Blanca, de Río Negro, donde tienen otras leyes, ¿sí? Otras leyes, donde hablan de prestaciones alimentarias cuando en realidad nosotros hablamos de alimentos. Entonces yo me tengo que deconstruir desde el rol también, ¿no? Desde el rol y el lugar. Donde se piden las cuestiones de sistemas de apoyo, donde se piden adopciones, se piden, digamos, un montón de cuestiones, y tenemos que tener una cuestión tan amplia, de tanta amplitud, ¿sí? Que resulta a veces muy desgastante, muy desgastante. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Bueno, recién María dijo que le había llegado un juzgado de familia, quiere decir que ella recibe oficios y exhortos. ¿Al resto le pasa lo mismo?
A ver, que Valeria está escribiendo, a veces uno de los puntos de pericia puede convertirse en un pedido de que hagamos inventario de bienes cuando quieren que detalles todos los electrodomésticos, pantallas o dispositivos que puedan o no tener, sí, y se nota que hicieron un copia y pegue cuando lo armaron porque todos piden lo mismo. Ahí el esfuerzo por responder con el análisis de distintas categorías que integran una unidad familiar que superen lo material, lo que tienen o no tienen, bueno, gracias. En realidad, eso no sucede, pero nosotros tenemos, acuérdense de esto, nosotros tenemos la facultad de decir que no y exponer el no, ¿sí? Cuando vemos que algo no lo tenemos que hacer, hay que fundamentar por qué no, ¿sí? ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque si no, es como que todo, es el todo vale, y nosotros no estamos para todo vale. Y el tema de los oficios y los exhortos que vienen de afuera y toda esta cuestión es lo que a veces nos hace que, yo recién les di una exposición del ideal y de lo que yo intento hacer. Cuando hay mucha cantidad de informes socioambientales, ¿sí? A veces no son de la misma categoría que lo que a mí me gustaría hacer. Y creo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Es decir, establecer un buen dictamen pericial lleva su tiempo, ¿sí? No es que nosotros hacemos un informe, vamos a la casa y ponemos, porque tiene, que sería un inventario, tiene, y por eso concluimos de que como tiene, puede, supónganse, una cuestión así. No es eso, ¿sí? Nos lleva nuestro tiempo, porque es justamente toda esta conformación, ¿sí? Entonces, si tenemos 40, no sé, yo estoy hablando por ahí, he tenido hasta 27 informes socioambientales para hacer en un periodo corto y se me han acumulado. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? Por eso es que tenemos que empezar a replantear y a exponer esto que nos pasa, que estábamos solos, ¿sí? Porque la mayoría son trabajadores sociales que deben de estar solos o con un psicólogo, y que todo lo que se pide por lo general es un informe socioambiental primero. Ustedes no sé si les pasa ver esto. Yo a mis compañeros los quiero, pero no les pasan tanta cantidad como a uno. Entonces, pasa porque la mirada del juez y del funcionario es justamente esta de los ojos del juez, la afirmación de la verdad, lo que vemos, ¿sí? Lo que vemos. Miren qué posición nos damos. Nos desborda lo urgente. Bien. Estaría bueno un grupo para acompañarnos. Sí, estamos dentro de un grupo de... Creo que hay algunos de los que están acá que están dentro del grupo de peritos. ¿Sí? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Vos, María, no estás? Bueno, hay un grupo de peritos que estamos, ¿sí? Ahí está bueno ese grupo porque se genera, por ejemplo, ante alguna pregunta, siempre hay alguna respuesta y hay como una contención ante algo que sucede, ¿no? No sé si te pasa a vos, Gisela, que hay cierta contención. Por ahí después a María, no sé si alguien la puede conectar para poner dentro del grupo de peritos, porque esto tiene que servir para eso también, ¿sí? Para empezar a conectarnos y a encontrarnos, ¿sí? Tendríamos que hacer en realidad, yo soy media jodida, pero un grupo de trabajadores sociales aparte, porque bueno, nos pasan otras cosas. A veces nos pasan en conjunto y a veces nos pasan otras cosas. Porque en el medio de toda nuestra función pericial, que eso sería para trabajar en otro momento, está nuestras intervenciones interdisciplinarias con los psicólogos, ¿sí? Porque nosotros hacemos trabajos interdisciplinarios con los psicólogos en lo que tiene que ver con el diagnóstico de interacción familiar. No sé si ustedes lo hacen. ¿Han hecho diagnósticos de interacción familiar? ¿No? Bueno, nosotros estamos, eso está dentro de la ley de protección contra la violencia, ¿sí? Y el diagnóstico de interacción familiar también tiene cuestiones para tomar. Hay cosas
particulares que se ven dentro del diagnóstico de interacción familiar. Pero aparte, ese informe de diagnóstico que hacemos, lo hacemos en conjunto con el psicólogo, lo que nos conlleva a ponernos de acuerdo, ¿sí? O no ponernos de acuerdo. Yo he realizado informes en los cuales yo opino de una manera y el psicólogo opina de otra, porque la mirada por ahí es diferente o porque está más abordada desde lo social o más desde lo psicológico. Y eso también es importante por ahí que podamos conversarlo con nuestros compañeros, y lo sepan los jueces cómo lo trabajamos, ¿sí? Creo que en esto, en esta posibilidad que tenemos de encontrarnos en este tipo de charlas, es justamente que seamos visibilizados como trabajadores sociales, ¿sí? Yo estaba mirando dentro de lo que tiene que ver con el Instituto de Estudios Judiciales. Yo hace 13 años que estoy trabajando dentro del Poder Judicial. Nunca pude participar de ningún encuentro de trabajadores sociales, por ejemplo. No sé si ustedes hay algunos que han participado. Para los trabajadores sociales no ha habido. Entonces me parece muy interesante que existan estos espacios, ¿sí? Espérenme que acá siguen escribiendo y me parece importante. En el grupo de peritos me han dado mucha contención, estoy sola en el juzgado de Paz de Ramallo, soy perito asistente social. Bueno, cuando estás sola es peor. Y está bueno lo de los grupos, es peor, ¿sí? Ahí tiene Marta, por ahí a vos que te veo, Gisela, por eso te digo, Gisela, ahí puso el teléfono para que se pueda anexar al grupo de peritos, ¿sí? Para que no se pierda, por ahí si lo anotás, ¿eh? Daniela acá también está, que tampoco está dentro del grupo de peritos, es de peritos de juzgado de paz, aviso, ¿sí? Que por ahí la problemática que sucede dentro de los juzgados de paz es diferente de otros juzgados, ¿sí? Porque el trabajador social que trabaja en otros juzgados, ¿sí? Por ejemplo, en un juzgado de familia, quizás tenga otro tipo de intervención y de contención y hay más peritos. Nosotros los del juzgado de paz estamos solos, esa es la cuestión. Bueno, ahí hay también. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Les resuena esto de lo que estábamos hablando de las categorías de análisis? ¿Cómo lo ven? A ver, a mí me interesa saber si esto lo implementan, lo han podido implementar, cómo ha sido el tema de sus intervenciones profesionales, ¿sí? Es importante esto para que nos podamos enriquecer también. Está buena la idea de peritos sociales, dice Daniela. Sí, para mí estaría buena. Si ¿quién habla? Levantando la mano. Sí, Adriana. ¿Adriana puede ser o no? Sí, Adriana, perdónenme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, mi nombre es Adriana Caballero. Yo juré ayer, hoy fue mi primer día en el juzgado de paz. Ay, Dios mío. Te felicito. Un poco venía escuchando atentamente todo lo que traías y lo que traían las colegas y los colegas, y me parece como algunas cuestiones, digo, como esto de, tengo 25 años de trabajadora social, me formé en residencia en salud y después trabajé siempre en el ejecutivo en distintos roles, y me parece que esto de los puntos tiene, primero me quedé pensando en esto en varias cosas mientras vos hablabas, en lo del amplio informe social. Yo pensaba en esto de la pregunta, el para qué es lo que se quiere evaluar de ese amplio informe social, digo, viste, hay como una idea de la justicia que para todo hay que hacer un informe socioambiental, me parece que es un vicio y un abuso, que hay veces que no es necesario ir hasta el domicilio para poder aclarar y tener en claro algunas cuestiones. Me parece que se puede, no sé, desde citar a la persona, bueno, en esto que ustedes pasaron durante la pandemia, que tiene que ver con lo telemático, que nosotros todavía en el juzgado de paz, yo estoy en el juzgado de paz de Berisso, en el juzgado de paz de Berisso, mi compañera de equipo, psicóloga que hace muchos años que viene en el juzgado de paz, todavía lo viene haciendo, digamos, fue una estrategia que, digo, el informe ambiental
no es moneda, no tiene que convertirse en la única alternativa metodológica de abordaje de determinadas cuestiones que se quieren evaluar. Desde ahí me parece que uno también tiene que posicionarse y plantarse en esas cuestiones. Sí. Y después, respecto de... Sí, perdón. No, Pensaba de está los bien. puntos a tener en cuenta, pienso esto otra vez, digo, ¿no? Cómo uno categoriza esas, o sea, cuáles son las categorías conceptuales que le dan cuerpo a ese problema social, que no va a ser la categoría para nuestra disciplina la misma seguramente que para el abogado. Y que eso hay que dialogarlo en el juzgado y poder llegar a que entendamos qué está pensando la abogacía de un determinado problema social y qué tiene para decir el trabajo social. Porque me parece que ahí vamos a empezar a construir un piso disciplinar de posicionamiento. Sí, esto que vos decís, yo lo que decía del amplio informe socioambiental, es porque lo que se pide a veces de los oficios, que le pasó, bueno, a María, de los exhortos, en varias oportunidades, bueno, dentro de mi juzgado, por ejemplo, nosotros ahora tenemos bastante, al principio yo estaba sola y bueno, era como que venían de un trabajador social que funcionaba de una manera. Conmigo se fue cambiando un poco la cuestión y a veces yo trabajo, creo que, bueno, no, está mi compañera por acá con Carla, que es auxiliar letrado, y trabajo muy bien, porque en realidad lo que hacemos es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Donde ella me pregunta qué cuestión se puede hacer, que me parece que eso es lo rico, y eso es lo que tiene que suceder, no solamente con un compañero, sino con todo, y que si te dicen, mira, ¿te parece hacer un informe socioambiental? Y vos decirle, mira, no, me parece hacer mejor una entrevista, ¿sí? Es decir, hacerle una entrevista acá, donde podamos trabajar otras cuestiones, porque acá, en esta realidad, me parece que no debería ser. Creo que eso sí se puede generar. El tema es con lo que viene de afuera, con estos oficios, estos exhortos, esta cuestión del amplio informe socioambiental, ¿sí? ¿Quién había levantado la mano recién también? Puede ser que levantó alguien o no. ¿Quién es MA? ¿Había alguien que había levantado la mano? Sí, a María le quedó levantada, María Andrade. Ah, no, pero había otra, pero me parece que la sacó a la manito. Y Victoria. Y yo, ¿qué tal? Buenas tardes. No, hacer referencia a esto que mencionás respecto a los informes que vienen de afuera y demás. Nuestro juzgado, yo soy del Juzgado de Paz de San Pedro, Sí. lo hace a través de las asistentes sociales del listado. A mí jamás me pidieron uno, se utilizan las del listado. Bueno, nosotros lo intentamos hacer, nos agarró la pandemia, desapareció, porque hasta el 2019 lo venía haciendo yo. Y actualmente se sigue haciendo, digamos, eso es lo ideal, Victoria, Claro, lo que vos estás diciendo. claro. Nosotros hoy tenemos una realidad hoy que estamos sin juez, no tenemos juez. Claro. Nosotros Hola. Nosotros estuvimos 3 años y medio, hace apenas unos días, una semana, que tenemos juez, pero estuvimos 3 años y medio y siempre se manejó así sin dificultades. Quizás también tiene que ver con la ciudad, el contexto, es decir, el listado que hay en San Pedro es bastante importante. La pandemia en un principio afectó bastante el trabajo de nosotros, después ya no. Pero bueno, en este tema. Y después, haciendo referencia al otro que decía, yo estoy sola, no tengo, si bien se pidió el puesto de psicólogo, en San Pedro hay un gran cúmulo de trabajo, yo estoy solamente en lo que es violencia familiar, pero es esto de hacerse parte del equipo, ¿no? Yo también ingresé y fue un cambio para mis compañeros y también para mí, incorporarme en un equipo donde uno sabe lo que es la estructura de la abogacía, de lo judicial, y nosotros que somos todos desestructurados porque abordamos problemáticas que son muy complicadas, que hay que darle... Pero la verdad que se ha, por lo menos en mi caso, generado un grupo de trabajo. Yo participo prácticamente en casi todas las resoluciones y cómo desde mi profesión puedo colaborar en cada uno de los expedientes o de los casos que uno va trabajando.
pero creo que lo rico es eso, el hacerse parte de un grupo de trabajo y poder trabajar cada uno desde su lugar. Está bien. Sí, no sucede en todos lados, Victoria. No, seguro. Por eso cuento mi experiencia y que yo muchas veces digo que le agradezco y sé que está buenísimo, pero sé también por este equipo y por escuchar a muchas colegas y por saber de otras cosas que realmente no todos los lugares son así. No sucede en todos lados con todos los compañeros, porque realmente eso sería el estado ideal, digamos, que podamos trabajar en forma interdisciplinaria. A mí me parece que también desde nuestra función, y me parecería muy importante y muy rico, que se trabajara el tema de la interdisciplinariedad en algún encuentro, charla o lo que sea, con abogados, funcionarios, trabajadores sociales, psicólogos, porque la interdisciplinariedad, ¿sí? Es decir, que nosotros nos juntemos como, ese es el trabajo en equipo. Totalmente. Si no, uno se saca la boca diciendo estamos trabajando en equipo desde muchos lugares, y en realidad no se está trabajando en equipo, ¿sí? Cuando se habla, por ejemplo, del equipo técnico, nosotros no somos un equipo, primero no somos un equipo técnico. El equipo tiene que estar marcado por 3 personas por lo menos. En mi caso sí, son dos psicólogos, pero es una cosa excepcional porque, bueno. Pero en realidad el equipo está conformado también por el abogado. Porque si no, digamos, el equipo técnico también puede estar conformado por el abogado. Si el abogado es un técnico también, o estoy equivocada, es un técnico jurídico, pero es un técnico, ¿sí? Porque si no, estamos siempre en esa posición de la mirada hacia arriba y no la mirada hacia el costado, que es la que tenemos que tener y los funcionarios también tienen que tener. Eso generaría una charla, un encuentro, generaría una cuestión muy rica para poder trabajar en cada juzgado, en los juzgados de paz particularmente. ¿Por qué? Porque es donde más letrados y funcionarios hay. Digamos, nosotros estamos llenos, como quien dice, está el juez, el secretario, el auxiliar letrado, están los despachantes, después está el trabajador social, en tu caso Victoria, vos sola, ¿sí? Y puede ser que sea el trabajador social y un psicólogo en otro juzgado, pero la mayoría son abogados, ¿sí? Son abogados. Entonces, si nos podemos poner en la misma posición todos, el trabajo general, es decir, ese dictamen que se va a determinar, esa sentencia, va a ser mucho más rica. Eso es lo que tendríamos que, digamos, empezar a boicotear, como quien dice, en el cotidiano, ¿sí? Esto es decir, ¿y por qué no nos juntamos? Yo creo que yo lo he planteado con algunos compañeros, bueno, se lo he planteado a la auxiliar letrada, que está acá, que debe estar por ahí, esta cuestión de el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo nos va a fortalecer a todos, en realidad, ¿sí? No sé si opinan lo mismo, pero me parece que sería algo como para trabajar desde la Asociación Judicial, desde el Instituto de Estudios Judiciales, encuentros permanentes. Me parece genial, la verdad que estaría buenísimo, pero hay algo también que uno por ahí observa, yo hace 2 años que estoy en San Pedro, previo estuve 5 años en Ramallo y en Varadero, y son 2 ciudades acá, así que estuve yendo y viniendo, y en cada juzgado es una realidad distinta, es decir, se trabaja, es impresionante cómo en cada juzgado se trabaja distinto, cómo se aborda, es decir, parece que estás hablando inclusive de instituciones u organismos distintos, porque no hay un abordaje lineal respecto a la atención, a ver, ejemplo, la violencia que uno trabaja, es decir, que eso me parece que también estaría bueno abordarlo como equipo o como juzgados de paz unificados. No digo todo, ¿no? Porque cada juez obviamente que va a traer lo suyo y lo que él dictamine, pero creo que hay ciertas cuestiones que habría que, no sé, esto es una opinión personal, ¿no? Que inclusive la vi y la padecí porque también estuvimos sin juez, entonces había que cambiar el chip según el juez que subrogaba. Tenemos lo mismo nosotros. Claro, y eso genera no solamente a uno que está trabajando ahí, sino a la misma población que uno atiende,
hay gente que esperaba a ver cuándo terminaba de subrogar un juez para que venía el otro, porque sabía que el otro tenía... Sí, esas cosas me parece que también habría que trabajarlas. Sí, por eso digo que me parece como una cuestión, con esta cuestión de que se moderniza la justicia permanentemente, ¿no? Esta cuestión de modernización y todo lo demás. Yo el año pasado participé de un posgrado que se llamaba Trabajo Social y Psicología en los Juzgados de Paz, y justamente ahí es donde se hablaba de esta cuestión del trabajo interdisciplinario de los funcionarios judiciales con los equipos técnicos, que en realidad somos todos equipos técnicos para mi gusto, pero con los trabajadores sociales y los psicólogos. Y algunos ya habían empezado, esto ocurrió en San Luis están trabajando de esta manera, no es algo novedoso, ¿sí? No es algo que acá lo traigo porque, no, lo escuché, y se está trabajando en los juzgados de paz de San Luis, el juzgado de familia de San Luis, y me parece que es interesante esta cuestión de poder abrirnos, ¿sí? En esto que hablaban recién, que alguien lo dijo, no me acuerdo quién, de lo que nos traen y de nuestra función, de lo que podemos hacer y no, ¿sí? Que recién estábamos hablando con una trabajadora social, que hay cosas que hacemos desde el amplio informe socioambiental y hay otras que creemos que no, y entonces nosotras mismas decimos, no, vamos a hacer una entrevista, no vamos a hacer un amplio informe socioambiental. De la misma manera, tenemos que generar estos espacios, ¿sí? Desde, como vos decís, Victoria, cada juzgado tiene su particularidad y sabremos desde nosotros con quién podemos empezar como para abrir un poco el juego, para que todos los que más puedan sentarse a trabajar en equipo, como es lo que corresponde trabajar en los juzgados de paz. Muchos trabajaron en salud, lo que escuché recién. Yo trabajé 16 años también en salud, miren qué loco, ¿no? Y en salud, la mirada que tenemos nosotros desde salud es trabajar en equipo, porque creo que todos los que han participado y trabajado en un hospital, se sabe que se trabaja en equipo, el enfermero, el médico, hasta la mucama, el trabajador social, porque de esa manera se sale adelante con un paciente, ¿sí? Se trabaja toda la interdisciplinariedad. ¿Y por qué nosotros desde lo jurídico y desde el Poder Judicial no lo hacemos? Es algo como que tenemos que empezar a plantearnos, ¿sí? Si nosotros también somos, nuestra función es el servicio de justicia, ¿no? Hay que fomentar el servicio de justicia, la administración de la justicia. ¿Qué mejor manera que trabajar en equipo? Pero no desde el equipo técnico, sino desde el equipo general. Que dice, además del juzgado de paz, tener múltiples opciones. Están abordando violencia, designás abogados. Bueno, sí, la designación de abogados fue un tema que yo desde que llegué hasta hace unos años lo peleé, porque yo hacía lo mismo, la designación de abogados, ¿sí? Pero ahora en el juzgado, en mi juzgado, lo que se hace es un beneficio de litigar sin gasto, que es lo que corresponde. ¿Quién quería hablar? A ver, ¿quién levantó la manito? Manos levantadas. Belén estaba hace bastante. Esa, Belén era, ¿viste? Belén. Sí, Belén primero, me parece. Sí, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, bueno, es la primera vez que participo de una capacitación. Soy trabajadora social hace 3 años del Juzgado de Paz de Benito Juárez. Feliz con mi trabajo. Si bien hay un montón de trabajo, pero bueno, realmente están por incorporar a una psicóloga, así que bueno, bienvenido al trabajo interdisciplinario. Más allá de lo que se hablaba, yo me quedé primero con lo que es el informe socioambiental, que fue una de los problemas cuando me incorporé en esta área judicial. Cuando llegaba a la parte del diagnóstico, ¿no? Me costaba mucho poner la parte de diagnóstico, sino es como que tenía que poner una aproximación diagnóstico, porque al trabajar tanto las urgencias, tanto en violencia, como en régimen de comunicación y alimento, es como que creí y creo que la primera entrevista
no puedo llegar a un diagnóstico, sino a una aproximación diagnóstico. Es como que me paro ahí, al final, como que le tengo respeto a lo que es diagnóstico, ¿no? Una vez tuve una charla y decíamos, el diagnóstico escribirlo con lápiz negro, ¿no? Porque, bueno, la realidad va cambiando constantemente y el afirmar un diagnóstico en solo una entrevista es como que me hace ruido hasta el día de hoy. Sí, a veces yo por lo menos pongo conclusión. Bien, sí. El diagnóstico social fundado es para nosotros, ¿sí? Bien, digamos. Claro. En ninguno de mis informes dice diagnóstico social fundado. No, yo pongo conclusión. Porque vos llegás a una conclusión de acuerdo a todo lo que vos elaboraste, ¿no? Que ahí puedas poner un diagnóstico, como vos decís, presuntivo sobre ciertas particularidades, a veces lo hago y a veces no, porque a veces conozco más y a veces conozco menos, porque has intervenido en otra oportunidad, por lo que sea, ¿sí? Pero siempre es una conclusión, una opinión profesional, le podemos poner también ese nombre, ¿sí? Algún posible pronóstico, que es lo que vos podés inferir que puede suceder también, según si vos hiciste muchas intervenciones. Si no, no se puede llegar a algún pronóstico tampoco. Tal cual. Pero lo que dije hoy del diagnóstico social fundado tiene que ver para nosotros, para saber cuando hacemos una conclusión, qué cuestiones tenemos que tomar en realidad. ¿Sí? Perfecto. Pero no, a mí me hace también mucho ruido, me pasa como vos, porque con una sola, yo estoy 2 horas casi en cada casa cuando voy. Sí. Porque trato de sacar, digamos, esta cuestión de poder discernir del sujeto qué es lo que me quiere decir, esta cuestión de lo que les decía, de la deconstrucción de las verdades que va diciendo este hombre, no de sacar información, que ahí está la cuestión. Entonces, si nosotros sacamos información, vamos a estar 20 minutos. ¿Cómo se llama? ¿Quién es? ¿Dónde vive? Eso es sacar información. Y uno puede llegar con esa estructura porque le dice, ¿sí? A la persona, vengo a realizar un informe, ¿usted conoce lo que es un informe socioambiental? Yo le pregunto hasta eso, no, nunca me tomaron. Le vas preguntando y le vas diciendo, bueno, primero le voy a tomar datos particulares suyos y después vamos a conversar sobre lo que usted está pidiendo o lo que usted está... Y ahí es más rico. Entonces, en eso es la conclusión a la que llegamos, ¿sí? Bien. Pero estoy como vos, el diagnóstico es para nosotros. O una aproximación para ordenarnos. Sí, para ordenarnos. Tal cual, sí. Bueno, gracias. No, por favor. Giselita. Hay manos levantadas, hay muchas Gisela. Cosas, así que... ¿Me escuchan? ¿Sí? No pude hablar antes porque no me andaba el micrófono de la compu. Me había quedado también con el tema este de los informes socioambientales. Me pasó este año que me impugnaron una pericia porque, bueno, me pasan para hacer un informe donde era pedido de uno de los abogados que pedía determinar el nivel de vida de una mujer que se había quedado sola viviendo con su niña después de una separación, por la casa, los muebles y las cosas que tenía dentro de la casa, ¿no? Era de acuerdo a dónde vive, cuál es su nivel de vida. Y bueno, me lo impugnaron porque supuestamente, según el abogado, yo me excedo en lo que digo. Yo consideré que no me excedo, sino que cuento lo que extraigo de esa entrevista, que también fue de 1 hora y pico, y conversando un montón, desde lo contextual, ubicando el rol de esa mamá, el no trabajo, cómo había quedado su postura después de esa separación. Creo que le puse un poco de perspectiva de género también, y bueno, es duro cuando me tuve que defender, porque me dan vista de esa impugnación. Y como que hasta los letrados del juzgado estaban medio asustados, a ver, ¿cómo van a impugnar una pericia? ¿Qué pasó? Y bueno, ahí diciendo que por ahí a alguien le sirve esto, les ha pasado también, ¿no? Que, o sea, si lo que se quería era una mera descripción de los muebles y los elementos que había dentro de la casa, no era un profesional del trabajo social, de las ciencias sociales, quien tenía que hacer ese trabajo. Claro. Porque realmente íbamos a tener en consideración otro tipo de cosas. Donde yo hablo de que realmente sí tenía un montón de cosas dentro de la casa, pero no tenía sueldo, no tenía plata, no le alcanzaba para comer, si no la ayudaban.
Entonces, claro, sí, al abogado no le gustó, pero intenté defenderme, todavía no se ha resuelto. Así que a veces me quedé pensando ante esa intervención que uno por poner un poco en palabras lo que está pasando, a veces no sabe si favoreces o entorpeces, porque se dilató más el proceso. Sí, y esta cuestión que recién decía María y lo que vos estás diciendo, si nos corresponde o no nos corresponde, si eso que se solicita es lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra intervención profesional. A veces tenemos que estar así, a veces nos pasa, como te ha pasado a vos, y a mí también me ha pasado otras veces que he hecho, yo digo, pero esto no tengo que hacer, esto no es para mí, o esto, y me enojo, claro, porque eso me me quedé enoja. pensando, digo, cuando a uno le dan vista o le pasan una causa para hacer un informe donde te piden de hablar de las condiciones habitacionales. Después hice otro donde todavía no me lo impugnaron, pero no sé. ¿También te lo impugnaron? Por ahí No. es el momento de... ¿Cómo? ¿Te lo impugnaron? No, a ese no, este que estás diciendo ahora no. No. Al segundo no. Donde me pedía, el mismo abogado pedía lo mismo. Por ahí digo, el momento de que nos dan vista, que ya está escrito, que ya está hecha la resolución del juez, ese sería nuestro momento de cuando nos notificamos decir, a ver, esta no es mi función. Si llega un oficio, a mí me ha sucedido que llega oficios, ¿sí? Y me ponen ahí que tengo que hacer un informe mental o lo que sea. Primero, si puedo salvaguardar de que eso no es para mí, lo digo al despachante, a quien sea. Y si no, tenés que informar, hacer un pequeño informe y explicitar cuál es tu rol, ¿sí? ¿Cuál es tu rol como trabajador social forense? Porque está dentro del Poder Judicial. Entonces, ¿cuál es tu rol? Claro, ¿sí? lo que hice después al hacer Perdóname, Gisela. Lo importante siempre es, por eso es que lo que dije anteriormente, siempre tener en claro cuáles son nuestras categorías de análisis. Si nosotros tenemos en claro para trabajar sobre esta cuestión que te pidan, sobre esta categoría de análisis, vos le puedes decir, mire, yo puedo realizar mi dictamen pericial de acuerdo a diferentes categorías de análisis que no son estas que usted está diciendo, supóngase. Entonces, si le sirve o no le sirve, después te va a decir no, sí o lo que corresponda. Pero esto tiene que estar con la anuencia del juez, es decir, esto es por eso digo que es una cuestión de trabajo en equipo, ¿sí? Porque esto que te pasa a vos te pasó sola, porque no hay un trabajo en equipo, ni siquiera como te llegó a vos, hacete cargo vos, ¿sí? Lo podemos resolver con el juez, que el juez sabe de lo que está pidiendo. Entonces, el juez te puede decir, mira, se está pidiendo esto, ¿entendés lo que te digo? Si hay un trabajo en equipo, es otra la realidad, y es otra la cosa que te puede pasar, es así. Pero bueno, a veces uno tiene, lamentablemente es así, por esto que yo digo hay que pensar, tienen que pensar empezar a trabajar con los funcionarios. ¿Para qué estamos nosotros? Ustedes saben para qué estamos nosotros, decirle al abogado, digamos, ¿qué es esto del amplio informe mental? ¿Es ver qué cantidad de cosas tiene la persona? No es nuestra función. Digamos, hay otras cuestiones que trabajamos, ¿sí? Y con esto de las categorías de análisis que trabajamos en relación a diferentes situaciones problemáticas. ¿Hay alguien que había levantado la mano recién? No. A ver si sale alguna. Nadie más pregunta nada, porque por ahí así como para ir haciendo el cierre. No sé si quieren preguntar alguna otra cuestión. Pero bueno, estaría bueno esto. Perdón, sí. Sandra, quería retomar, primero pedirle a Gabriela si anda por ahí, que es de Punta Indio, que está contando una experiencia en el chat, y que estaría bueno. ¿A dónde está contando la experiencia? ¿La perdí? En el chat, porque hay varias intervenciones. Pero me gustaría si está ella y si quiere hablar, que estaría bueno. Acá, Gabriela, ahí estoy leyendo. Sí, soy trabajadora social de Punta Indio, acá. ¿Está Gabriela? ¿Podés hablar?
Sí, estaría bueno, Gabriela. Gabriela, ¿estás? Se fue Gabriela. Dice que sí, pero a veces tenemos problemas con los micrófonos y esas cosas. Yo lo que quería agregar dos cositas mientras tanto, porque hay varias intervenciones. Y también hay una pregunta, fíjate, mientras tanto, Sandra, de Aldana Wells. Dice que no tiene equipo y entonces cómo se hace, ¿no? Pero, Aldana. Sí. Mientras tanto, de que quería... dice Gabriela que no le funciona el micrófono. Bueno, leemos entonces en voz alta. Bueno, dale. ¿Querés leerlo vos o querés que lo lea yo? Como quieras. Bueno. Gabriela, soy trabajadora social de Punta Indio desde hace 8 años. Comencé como compañera psicóloga, pudimos posicionarnos como equipo interdisciplinario, en particular realizando diagnósticos de interacción familiar. Muchas veces nos pasó de no coincidir, pero logramos dejar en claro nuestras incumbencias, plasmado en la pericia y resulta muy enriquecedor. Esto que dice Gabriela es lo que te va a servir a vos, Gisela, cuando alguien te pide algo y no es tu incumbencia. Digamos, que podamos entender nuestras incumbencias respetándonos entre nosotros es lo ideal, ¿sí? Es decir, hasta dónde uno puede, hasta dónde es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Gabriela, es muy interesante esto. Sí, a nosotros nos pasó lo mismo con nuestros compañeros, ¿sí? Cada uno pone sus posiciones, ¿sí? De acuerdo a lo que corresponde de nuestro rol, que tiene que ver con nuestras incumbencias. Y es cierto que es muy enriquecedor. Sí, por ahí el diagnóstico de interacción no es una pericia, particularmente no es una pericia, sino que es un informe, ¿sí? Porque en realidad lo que si bien tiene características, pero no es una pericia. La pericia siempre se marca desde lo socioambiental o la pericia psicológica. Pero sí es enriquecedor trabajar interdisciplinariamente. Imagínense si trabajáramos con el abogado, pero sería mucho más enriquecedora. Con nuestros compañeros del cotidiano, de los psicólogos, es enriquecedora. Yo aprendo mucho con Carla, que es auxiliar letrado, cuando ella nos cuenta sobre fallos, nos comparte, porque eso también nos enriquece desde lo jurídico y desde lo social a nosotros, nos posiciona desde un lado, ¿sí? Aldana, Aldana había preguntado, perdón que voy acá, soy trabajadora de juzgado de paz del municipio de Saavedra, ingresé hace 2 meses, recién estrenada, Aldana. Me gustaría saber si además del trabajo en equipo, en mi caso no tiene compañeros, ¿cómo trabajan con otros organismos? Nosotros, los trabajadores sociales, creo que si no tuviéramos a los otros organismos no podemos trabajar sobre el bien social. Es permanente. De hecho, creo que hay hasta la figura dentro de los juzgados de paz de que el que sale y el que tiene que hablar con las instituciones es el trabajador social. Es muy importante poder entender que si nosotros nos quedamos metidos para adentro, como la tortuga, dentro del juzgado, no vamos a poder hacer una buena intervención social. Porque nuestra labor, si bien es realizar una pericia con todo esto que habíamos hablado, también es conectar a ese sujeto con el derecho que le falta, con la vulnerabilidad de donde surge para que pueda ser satisfecha ese derecho, devuelta ese problema que surge desde lo social. Entonces tenemos que trabajar sí o sí con otros organismos, tanto con el servicio local, creo que todos los que estamos acá trabajamos con el servicio local, con acción social, con el hospital, digamos, con los recursos que existen institucionales dentro de nuestra localidad. Porque si no, no vamos a poder trabajar bien, vamos a hacer, digamos, un trabajo muy solitario que no sirve a la hora de realizar nuestra función. Entonces, si vos estás sola, Aldana, digamos, tenés que abrirte y buscar esta cuestión del trabajo con lo interinstitucional, sería, con otras instituciones,
¿sí? A veces uno se tiene que adelantar y decir, bueno, tengo un caso, porque más allá del caso de lo que se está trabajando en cuanto al bien jurídico, también es una persona que tiene necesidades, porque estamos viendo personas con necesidades, con cuestiones que le van pasando, y bueno, eso lo tenemos que resolver con otros organismos. Sí o sí es abrirnos a los otros organismos, ¿verdad? Que dice, además los juzgados de paz tienen múltiples funciones. Sí, ese es un gran problema, pero eso es una cuestión, creo que generalizada, porque se trabaja de todo, ¿no? Es como un multifuero, qué sé yo, no sé. No multifuero, porque siempre desde la cuestión de familia, pero se trabajan muchísimas cuestiones. Y estás abordando violencia, designas abogados. Bueno, lo de la designación de abogados, ¿quién era María? ¿Quién es la que dice eso? María, yo te recomiendo que lo veas con el juez, porque lo que hay que hacer en la designación de abogados es el beneficio de litigar sin gasto, que es otro juicio, donde seguramente vos vas a tener que ir a hacer una pericia, pero no vas a designar un abogado. En algún momento seguramente te piden eso. Pero esa no es una función nuestra. Yo lo peleé durante muchos años, esto de la designación de los abogados, hasta que se pudo lograr que se realice un beneficio de litigar sin gastos, porque la mayoría de los juzgados de paz no tienen defensorías en las localidades, o hay defensorías, no hay. Entonces es un problema eso, ¿sí? Que es un problema para el juez, no es un problema para nosotros. Digamos, nosotros no tenemos que resolver el tema de que no haya abogados, sino que nosotros tenemos que hacer una pericia para un beneficio de litigar sin gastos, si es que corresponde. Atendés demanda espontánea, sí, la atención de la demanda espontánea es así. Consideración en general, sí me pasa lo mismo. Y tiene, a ver, Juliana. No, que solo quería pasar que, por ahí si no lo conocen todas, el espacio dentro de la página de JB, donde la comisión de peritos viene también produciendo, preguntándose sobre estas cuestiones que van saliendo acá, y que en realidad esta formación que pensamos con Sandra tiene que ver también con seguir pensándolo en la particularidad de los juzgados de paz, ¿no? Pero que en parte aparecen los mismos problemas, ¿no? ¿Cuál es esto de limitar incumbencia? Que son cosas también a construir y que en realidad la idea era, como ya estábamos a fin de año, plantear un primer encuentro para pensar la agenda del año que viene, ¿no? Inicialmente la habíamos pensado en 4 encuentros, pero la idea también es que esto ayude a construir a partir de las experiencias, a partir de los problemas que hay y que se le presentan a cada una en su espacio de trabajo. O sea, promover esta solidaridad, esta socialización de qué respuestas fue encontrando cada una, cómo se hace para aliviar un poco el trabajo, cómo se hace para limitar, cuáles son las cosas que corresponde hacer, cuáles no, qué tipo de respuesta se puede dar frente a eso, en qué situaciones hay que demandar, ¿no? Porque eso... Y también pelear porque el trabajo en equipo sea una práctica, ¿no? Real, ¿no? Y que para eso también se necesita tiempo en los juzgados, un tiempo para conversar con el otro, para discutir los casos, bueno. Entonces, solo decir eso, que mi participación desde el Centro de Investigación y Formación de la JB tiene que ver con esto, ¿no? Conversar con Sandra es una trabajadora que fue haciendo desarrollos individualmente con sus compañeros también, que bueno, que nos parecía que era interesante socializarlo y jerarquizarlo también, poniéndolo en el espacio de articulación con el Instituto de Estudios Judiciales, ¿no? Justamente por lo que decía Sandra al principio. Sumar eso, ¿no? Sí, de cuando surge esta cuestión, ya que Juliana lo está diciendo, a ver, se generó esta posibilidad de hacerlo en 4 encuentros, porque hay mucha cuestión para trabajar desde lo social, pero desde nuestra intervención, ¿sí?
En un momento creo que hasta yo me había planteado la posibilidad de lo escritural, ¿sí? Esta cuestión de cómo realizamos los informes, que a veces en soledad, esta cuestión de metemos la pata por exceso quizás de cosas que hacemos, ¿sí? Y en esta cuestión de ver qué terminología, cómo incorporamos lo jurídico en nuestro informe, si es necesario colocar algún término jurídico, no. Por ejemplo, yo utilizo mucho el interés superior en línea, que es algo tomado desde lo jurídico y que nosotros tenemos que aprenderlo, pero aprenderlo tomándolo para poder incorporarlo, y que sea un material familiar a la hora de poder resolver una situación. O no, a veces, recuerden que nuestros informes a veces sirven, digamos, entre paréntesis, o no, o se toman o no se toman. Pero sí me parecen espacios interesantes para ver lo escritural, cómo lo soslayamos, cómo lo hacemos, por esta cuestión de la soledad, ¿sí? Yo he hablado con mis compañeras de Bahía Blanca, de la asesoría pericial, cuando recién empecé, más que hay mucha cantidad de trabajadores sociales que recién comienzan, ¿sí? Y donde este espacio del informe y de la pericia a veces nos genera cierto impacto, por lo que hay que poner, por lo que no, por si me paso, por si no me paso, por si me parece que es mucho, por si me parece que es poco, por si esta cuestión de a dónde tengo que llegar. Esto que decía recién una compañera, que a mí me resuena lo del diagnóstico, que no lo tengo que poner. Entonces, esta cuestión de cómo realizamos nuestra propia práctica es como para empezar a pensarnos. Este primer encuentro es para pensar cómo estamos haciendo nuestro trabajo desde el cotidiano. Y qué cosas tendríamos que empezar a trabajar con nuestros compañeros en los juzgados, ¿sí? Empezar a decir qué es lo que hacemos y empezar a que ellos entiendan qué es lo que hacemos, si recién empezamos o lo que sea. Sí, lo escritural es muy interesante y es muy necesario que tengamos encuentros, a mí me parece fundamental, ¿sí? Con la cuestión de poder tener inclusive mayor cantidad de material teórico y metodológico a la hora de realizar nuestros trabajos. Hay muchísimo material nuevo en cuanto a trabajo social forense, que por ahí esto es importante que ustedes sepan. Muchísimo, ¿sí? Yo cuando hice la especialización, y la hice hace 4 años, ya había, y yo la verdad que desconocía, porque si no te metes en ese mundo no lo conoces. Hay un libro que se llama Trabajo Social Forense, si lo pueden llegar a encontrar o a buscar, sería fabuloso. Que es básico y que habla justamente de todas estas cuestiones, ¿sí? Que está escrito por Claudia Krompotik, Eduardo Ponce de León, que bueno, que dan una mirada muy interesante al trabajo social forense. Esto como para un aporte, ¿no? Para que puedan tener. Y la idea es también esto de, bueno, empezar a interpelar, ¿sí? Interpelar lo jurídico. Empecemos a interpelar lo jurídico y empecemos a mirar también qué se dice desde lo jurídico. Vieron que desde el 2015 ahora, no sé, hay algo prendido. Sí. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? A ver si lo puedo. Sí, ahí creo que pude. Bueno, en el 2015 cambió el código. Ustedes saben que cambió el código, ¿sí? También eso, encontrarnos con estos espacios para poder establecer, se ha cambiado la terminología, ¿sí? Por ejemplo, el padre afín, ¿sí? Cuestiones técnicas que también tenemos que incorporar en nuestros informes, ¿sí? Porque eso lo que nos hace es que nos posicionemos desde un rol profesional, ¿sí? El padre afín, los sistemas de apoyo, bueno, toda terminología que también tenemos que conocerla y tenemos que empezar a interpelar lo jurídico para incorporarlo a lo social. Esto es fundamental y para eso necesitamos los espacios, los encuentros, ¿sí? Los encuentros para poder hacer todas estas cosas. ¿Qué dice algunas personas? Sí,
Muchas no pudieron, pero bueno, esto va a quedar grabado, ¿no? Sí, pero no lo estaba diciendo por eso, sino porque es al revés. Hay personas que no están anotadas, pero participaron. Entonces no tenemos, después si les mandamos material por mail y eso, no tenemos sus mails. Por eso les pido que me escriban al mail del Centro de Investigación. Ahí me están pidiendo el nombre del libro, lo voy a poner acá para que lo tengan, Trabajo Social Forense, de Claudia, espérenme, no sé si se escribe así, Kropotkin, Andrés Ponce de León. Bueno, lo buscan, no sé si creo que es con Editorial Espacio, que es en realidad la que siempre está con el trabajo social. Está citado en el programa y hay una sí, versión digital, así que fíjense si quieren. Está citado. Sí, está citado ahí. Ahora, me parece que no lo puedo adjuntar acá, pero voy a probar. Porque no se los mandamos por mail. Es importante esto que también empecemos, digamos, no nos quedemos con lo que tenemos, porque hay cosas nuevas, y hay cosas nuevas que nos pueden abrir un poco más la mente, digamos, en esta hora de poder defender nuestras intervenciones profesionales, ¿sí? Este es uno que para mí es fundamental, ¿sí? Que lo tengamos, que lo leamos, que lo empiecen por ahí a charlar entre nosotras, discutir, bueno, es muy rico este libro. Bueno, como para ir cerrando, ¿alguien quiere decir algo más? ¿Qué les pareció la experiencia? Si les resultó positiva o no positiva, a mí me interesa saber eso también. ¿Qué cuestiones les parece que se tendrían que seguir trabajando o de qué se tendría que hablar desde el trabajo social? Bueno, yo estoy dentro, para los que algunos me ven, yo no hablo mucho dentro del grupo de peritos, pero estoy dentro del grupo de peritos de juzgado de paz. Si les surge, ¿sí? Por ahí sería bueno que pusieran ahí qué cuestiones les parece que habría que trabajar desde lo social, como para posibles encuentros, ¿sí? Porque eso nos va a permitir enriquecer esta propuesta, ¿sí? Bien, acá dice, coincido en la importancia de capacitarnos en la redacción de informes periciales. Es muy importante eso, porque en la medida que nosotros somos claros, digamos, el dictamen es claro, porque a veces queremos poner tantas cosas y un montón de cuestiones y no sabemos cómo ponerlas, y bueno, porque no sabemos esa cuestión, hacemos lío o no se entiende. La restitución de niños. La restitución de niños, no entiendo esa pregunta, ¿cómo lo trabajan? Nosotros no trabajamos restituciones de niños, para eso está el servicio local. Yo nunca trabajé. ¿Lo puedo explicar por una situación ocurrida? Sí, Claudia. Bueno, soy del juzgado de paz de General Belgrano. Hace 6 años que estoy trabajando ahí. Uh-huh. En general, bueno, se hacen a veces la denuncia, cuando se toma por ahí, ante una denuncia que hace por ahí el progenitor o la progenitora, el niño queda con uno de ellos. Bueno, ocurrió una situación hace unos días donde, bueno, el papá denuncia porque la pareja de la mamá había encontrado al nene que estaba golpeado, aparentemente había sido la pareja de la mamá, entonces el servicio local estaba trabajando con ambos progenitores, había visto al nene, para con un nene chiquito, de 2 años, donde es difícil que pueda contar. Se había hecho el precario médico, el médico había visto que había lesiones en el nene, en las orejas, bueno, había algunos golpes en algunas partes del cuerpo. Entonces estaba trabajando con esto, estábamos trabajando conjuntamente con el servicio local, que eran los que estaban haciendo las entrevistas.
Entonces se presenta la mamá, el nene había quedado con el papá, y mientras tanto, mientras se seguía trabajando y viendo realmente qué había pasado, porque era tan chiquito el nene, se presenta la mamá en el juzgado, muy enojada, pidiendo que se le restituyera al nene. Entonces, le escucha el secretario, y bueno, así como de manera impulsiva, decide que el nene tiene que volver con la mamá. ¿No? Sin por ahí esperar digamos, sin esperar un poco más, que digamos, continuar trabajando con el servicio local, que ellos iban a hacer una intervención con una psicóloga, que por ahí alguien pudiera ver como algo más, bueno, así como de manera impulsiva. ¿Y vos de qué manera trabajas? ¿Vos tenías que intervenir sobre qué de la restitución? No, porque, digamos, nosotros trabajamos así. Hay un letrado que trabaja con toda la parte de violencia, y generalmente podemos charlar, por esto que ustedes decían, podemos charlar las situaciones. Yo no estaba trabajando directamente ahí, o sea, nos había pedido un informe, porque había sido así como todo muy rápido, y estábamos viendo qué hacer, digamos, de qué manera. Entonces, era comunicarse con el servicio local, es cuando hay que actuar así en la urgencia. Pero bueno, se escuchó solo a la mamá en el juzgado, y bueno, se tomó como de manera impulsiva la decisión. Y a mí, digamos, me quedó así como dando vuelta esto de que no se pudo hacer como un trabajo de decir, bueno, charlémoslo un poco más, qué es lo que vos escuchaste, escucharnos un poco, qué es lo que tenía el servicio local. Fue así como una decisión que a mí me dejó mal, con un sentimiento de nada, Y bueno, pero es para seguir trabajándolo a eso, Claudia. ¿Qué les pasó ante la urgencia? Digamos, fue una situación de urgencia y se actuó de una manera intempestiva, porque fue así como vos estás diciendo. Entonces, me parece como que eso lo van a tener que trabajar como equipo. Nosotros, desde la restitución, se toma el tiempo que se tiene que tomar, se hacen informes socioambientales, o informes sociales, o informes psicológicos, y hay un tiempo para esta cuestión, ¿no? Obviamente, que eso no hay que prolongarlo, pero hay que ver la cuestión intempestiva, qué es lo que pasa. Es algo que lo hizo el secretario por lo que sucedió, y que me parece que si vos tenés esta posibilidad de diálogo con el equipo, con el auxiliar, con quien vos trabajes, tienen que trabajarlo para que no les vuelva a suceder. ¿Sí? Porque si no, queda en el medio esto, ¿sí? Del sinsabor de la mala práctica, ¿sí? Que no está bueno tampoco. Porque todos a todos les debe haber pasado algo, y no lo han hablado, sino que vos lo estás hablando acá. Por ahí es importante que lo puedan hablar de ustedes desde el juzgado, ¿sí? Para que no vuelva a pasar, ¿no? Me parece. Esto es una opinión personal, más que nada. Sí, está bien. Gracias, por eso... Está bien. ¿No? Sí. Muy bien, está bien. Sí, nos pasan cosas. Esto que vos te pasa es cierto. Nos pasan a cada uno de nosotros, nos pasan cuestiones que a veces nos quedamos atorados con las realidades, ¿no? Y con esto de la soledad. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias a todos porque participaron bárbaro. Creo que ya estamos sobre la hora, ¿no, Juliana? Yo no sé cómo es esto, si te cortan de golpe, qué sé yo, por eso que estoy por la duda, porque quiero despedirme. Sí, no, está bien, nos tienen paciencia. Bueno, pero también ellos están trabajando, Camilo. Ya veo que cortan acá y no digo ni chao. Bueno, les agradezco porque realmente es muy interesante. Primero había pensado hablar 2 horas, les digo la verdad. Pero después dije, qué feo hablar 2 horas a un trabajador social, ¿no? Porque en realidad nosotros, y más en esto de la soledad que me parecía que todos estábamos, que sea un poco más enriquecedor de ver qué es lo que nos pasa, y un espacio de poder plantear lo teórico y lo metodológico y qué nos pasa, pero también qué nos pasa en nuestra realidad cotidiana. Por eso es que lo dividí así en 2 partes, ¿sí? Me parecía mucho más interesante. A mí me sirvió un montón, les digo la verdad, pues yo aprendo un montón con esta cuestión, y me siento muy acompañada porque habemos varios y varias que estamos en esta misma carrera. Y bueno, es un espacio como para poder sostenerlo y poder encontrarnos y poder seguir hablando sobre esto que es
la práctica pericial en lo social. ¿Sí? Les agradezco muchísimo, la verdad. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo estoy re contenta. Bueno. No sé si alguien más quiere decir algo. ¿No? Hay mucho por el chat. Sí, estoy leyendo. Mucha felicidad Sí, compartida. todos están contentos y eso es genial, genial, genial. Sería bueno de encontrarnos personalmente, eso también sería genial ahora que se va descomprimiendo un poco la cuestión. No sé si alguno, y esto como para cerrar, porque a mí por ahí me aparecen cosas, ¿no? Hace unos años hacía el Congreso de Peritos, no sé si alguno pudo participar en algún momento. Capaz que son todos muy nuevitos. Bueno, hace 6 años más o menos, ¿sí? Se hacía un congreso de peritos que era encontrarnos en Mar del Plata, en un lugar genial donde hablábamos de todas estas cuestiones y sobre trabajos que hacían los peritos. Sumamente enriquecedor. Me parece que estas cuestiones también se tendrían que empezar una vez que se termine la pandemia y toda esta cuestión, empezar a volver a esos espacios. Sí, el último fue en diciembre del 2019. Claro, no, el congreso no, fue en el 2018. Está bien, pero el último encuentro de peritos así presencial grande. Claro, pero se hizo desde el gremio, eso. Sí. Este que yo digo es un congreso de peritos que se gestionó creo que era por la asesoría pericial de la provincia, no me acuerdo qué. Lo podemos generar nosotros también, ¿por qué no? Claro. Robamos la idea. Sí, pero bueno, pero es importante esto de encontrarnos, ¿sí? Bueno. Buenísimo. ¿Querés cerrar vos, Juliana, o querés que...? No, ahí quedamos, anotamos, tomamos nota de todo lo que se fue conversando y el compromiso es continuarlo, digamos, ¿no? Salió mucho lo escritural, que es esto del informe pericial, que creo que hay que trabajarlo, ¿sí? Eso sí, hay que trabajarlo. Bien. Bueno, entonces un abrazo para todas. Bueno, un abrazo. Para variar. Un abrazo y contenta de conocer. Igual. Nos vemos. Chao, sí. Gracias.